13 de agosto, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La ciprensa nos recuerda que hoy, entre otros santos del día, podemos recordar a San Estanislao de Kostka, patrono de novicios y uno de los patrones de Polonia. Estanislao nació el 28 de octubre del año 1550 en el castillo de Roszkow, muy cercano a la ciudad de Pradsniec, perteneciente al Principado de Mazowsze, Polonia. Fue el segundo de 6 hijos del matrimonio formado por Juan Kostka y Margarita Grisic. La genealogía de los Kostka se remontaba hasta Jastrzębiec, uno de los compañeros de Lech, fundador de Polonia. Juan Kostka era senador del reino y a partir del año 1564 fue gobernador del castillo de Zakroczym. En la actualidad no queda ningún vestigio de las posesiones de los Kostka. La familia de su madre, Margarita, originaria de la ciudad de Dornim, era bastante conocida y con prestigio en la corte. Los hermanos de Estanislao por orden de nacimiento eran Pablo, Adalberto, Nicolás, Ana y una última hermana de la que no se conoce el nombre. La mayor parte de los sucesos ocurridos en su infancia se conocen gracias a las declaraciones de su hermano Pablo. Sus padres, según Pablo, querían que fuesen paladines de la religión católica y los instruyeron con cierto rigor en la fe y en los dogmas católicos. Los incitaban a la piedad, a la modestia, a la templanza, con su propio ejemplo. Estos conceptos fundamentales calaron de modo tan especial en Estanislao, que desde el principio mostró una gran sensibilidad, hasta el punto, según los testimonios de sus padres, que estos en las fiestas celebradas en su castillo tenían que advertir a los invitados de no realizar bromas o comentarios subidos de tono delante de su hijo Estanislao, pues en más de una ocasión le provocaron un desmayo. La educación primaria la recibió en casa, como se acostumbraba en las grandes familias. Juan Wilinski, joven de buena familia y talento, se graduó como doctor y llegó a ser canónigo de Płock. Fue el instructor de los chicos. El 24 de julio de 1564, Estanislao y su hermano Pablo se trasladaron al Colegio Imperial en Viena, junto con Juan Wilinski, y se hospedaron en el internado contiguo al colegio. Ese año fue decisivo para Estanislao. Su natural inclinación al recogimiento y a la piedad se incrementaron. Añadió una serie de prácticas penitenciales corporales propias de la época en las órdenes religiosas. El hijo de Fernando I, Maximiliano II, subió al trono polaco. De ciertas simpatías hacia las ideas protestantes y de poco afecto a los jesuitas, le llevó a clausurar el internado en 1565. Los jesuitas seguirían con el colegio, pero los alumnos deberían buscar dónde alojarse. Pablo vio la oportunidad de liberarse del ambiente jesuita y junto con otros compañeros alquilaron varias habitaciones en un palacio en el que vivía un íntegro luterano, el senador Kimberker. No tardaron en comenzar los enfrentamientos entre Estanislao, que seguía fiel a su disciplina intelectual y religiosa católica, y el grupo de Pablo. Empezaba el calvario para el joven Estanislao. En un principio trataron de disuadirlo de su conducta con palabras, pero poco a poco llegaron a las agresiones físicas. Incluso los compañeros de Pablo llegaron a declarar muy arrepentidos en el proceso de beatificación, que llegaron a darle patadas. En diciembre de 1565 Estanislao cae gravemente enfermo de altísimas fiebres. Las causas se atribuyen a sus excesos de ascetismo, a los malos tratos continuos que recibía y a una constitución delicada. El senador Kimberker se opuso a que un sacerdote católico profanase su casa con el viático y Estanislao, desesperado, recurre a Santa Bárbara, patrona de la buena muerte. Según el relato de San Estanislao,
la santa lo visitó en compañía de 2 ángeles, recibiendo el viático de manos de la mismísima santa. Una noche en que se encontraba algo mejor, vio entrar a la Virgen María con el niño Jesús, al que deposita amorosamente en los brazos de Stanislao. La Santísima Virgen María le dice: «Ya estás completamente sano. Nuestra voluntad es que entres cuanto antes en la compañía de mi hijo Jesús». Al amanecer, el criado Wilinski y más tarde los médicos comprobaron que el peligro de muerte había desaparecido. La convicción de que la Virgen María le había pedido que ingresara en la compañía de Jesús marcaba su futuro. Tras comunicárselo a su confesor espiritual y éste al provincial, el padre Lorenzo Maggio, persuadido del catolicismo de los Cosca, no dudaba en que el padre daría su consentimiento, requisito indispensable para entrar en la orden. Pero el padre Juan Cosca no dio su consentimiento. El futuro de los hijos de los nobles pasaban por dignidades civiles, políticas, altos cargos eclesiásticos, y lo que deseaba Stanislao estaba fuera de lugar por completo. Stanislao hizo voto ante la Virgen de entrar en la compañía. Su hermano Pablo montó en cólera al conocer su decisión, y a Stanislao ya solo le quedaba una cosa por hacer: huir. La partida de Stanislao tuvo lugar el 10 de agosto del año 1567, festividad de San Lorenzo mártir. Stanislao se desprendió de sus ropas y se vistió como un peregrino, partiendo hacia Augsburgo, donde debería encontrarse con el provincial de los jesuitas alemanes, San Pedro Canisio. Esto le fue aconsejado por un jesuita portugués, Francisco Antonio, quien le entregó a Stanislao una carta de presentación para San Francisco de Borja. Enterado su hermano de la huida de Stanislao, trata de alcanzarlo camino a Augsburgo, pero un prodigio divino hace que pase a su lado sin reconocerlo, aunque Stanislao sí lo reconoce. Al llegar a Augsburgo, Pedro Canisio no se encontraba allí, así que siguió su camino hasta la bávara Dillinga para encontrarse con él. Una vez allí, Pedro Canisio opta por una decisión intermedia que llamó tiempo de prueba. En el colegio de Dillinga se incorporó como criado. Limpiar los cuartos del internado y ayudar en la cocina fueron sus funciones. Por fin es enviado a Roma para que ingrese allí, un modo de evitar la persecución de la familia de Stanislao. Llega a Roma el 25 de octubre y le entrega la carta de presentación a San Francisco de Borja, general de la orden. Fue admitido en el noviciado situado cerca de la iglesia de San Andrés del Quirinal el 28 de octubre. De los 40 novicios que formaban el noviciado, 4 eran polacos, como nuestro Stanislao. En cuanto llegó a los oídos de Juan Cosca el ingreso de su hijo en el noviciado, removió el cielo y la tierra para impedir que emitiera los votos, envió cartas recriminatorias y amenazas a su hijo, trató de buscar influencias que detuviesen el proceso, pero todo fue inútil. Cuando en los primeros meses de 1568, Stanislao emite los primeros votos. Hay una gran cantidad de testimonios sobre la bondad, atractivo y encendido amor de Stanislao hacia Dios y hacia la Santísima Virgen María. También se le adjudican una serie de visiones y queda constancia de su obsesión con la muerte como encuentro final con Dios. El 1 de agosto de ese año, festividad, aquel entonces de la Virgen de los Ángeles, Pedro Canisio tuvo una charla con los novicios. Una de las tesis era la de vivir al día y en concreto cada mes como si fuera el último mes de la vida. Stanislao les comentó a sus compañeros a propósito de esta tesis: para todos esta charla es una exhortación de advertencia, pero para mí es la voz de Dios. Voy a morir este mes. El día 10 escribe una carta a la Virgen que oculta en el pecho. Al comulgar el día de San Lorenzo, le pide al santo que el día 15 termine su vida. Cae enfermo ese mismo día
siendo trasladado a la enfermería con altísima fiebre. El día 14 sufre un desmayo y continúa con náuseas y sudor, y una hemoptisis. A la medianoche recibe tumbado en el suelo por deseo propio la unción de los enfermos. Una luz ilumina su rostro. Se pone a rezar mientras con la mirada recorre a los presentes. El padre Ruiz, maestro de novicios en la casa, profesa, se le acerca pensando que Estanislao desea algo. Este le relata su visión. La Virgen, acompañada de un coro de vírgenes, viene para llevárselo al cielo en el día de la Asunción. Fallece a las 3:15 de la madrugada del día de la Asunción, con un rosario en la mano y en la otra una vela encendida, símbolo del amor a la Virgen y de su fe. Una vez muerto, su popularidad en Roma fue en aumento. Se le quería por su afabilidad. Por parte de la orden, se actuó de modo no habitual, como fue el cubrir con flores el cadáver, y por expreso mandato del general, el depositar su cuerpo en un ataúd de madera. De modo espontáneo se propagó su culto y los relatos, elogiando sus virtudes. Pablo Cosca llega a Roma ignorante de la muerte de su hermano, para una vez más tratar de disuadirlo. Al enterarse de lo sucedido y contemplar los funerales y la veneración multitudinaria, se conmueve interiormente y comienza su conversión. 2 años después de su muerte, al abrir la tumba para extraer algunas reliquias de su cuerpo, éste se encontraba incorrupto. En 1571, al abrir de nuevo el sepulcro, ya solo quedan huesos. En los años sucesivos la devoción va en aumento, porque los milagros obrados por Dios, por la intercesión de este santo, comienzan a proliferar. La reacción de la Iglesia tardó un poco en llegar, pero ya en 1605 el Papa Pablo V concedió la veneración pública y se le colgó un cuadro suyo en la iglesia de San Andrés en Roma. En 1670 Clemente X dio el visto bueno al texto de la misa y el oficio del breviario de los santos, siendo incluido el día 13 de noviembre, quedaba de esta forma beatificado, como beato el 13 de noviembre. El mismo Papa lo incluye entre los patronos del Reino de Polonia y del Principado de Lituania. En el año 1714, Clemente XI permite que comience el proceso de canonización que se llevará a cabo junto al de San Luis Gonzaga. Finalmente es canonizado como santo el último día del año 1726 por el Papa Benedicto XIII. Los restos más importantes del santo se encuentran en 3 lugares: en la iglesia de San Andrés del Quirinal en Roma, la mayor parte de su cuerpo; en el noviciado de los jesuitas de Neuwagen-Filter, Alemania; y en el noviciado de los jesuitas Starawis, Polonia. Los santuarios en su honor proliferaron en Polonia. Se construyeron 53 iglesias en su país y 13 en el extranjero. De ellas destaca por su belleza la de Nueva York. La habitación en la que se alojó en el palacio del senador Kimberker se convirtió en una capilla barroca. Bendito San Estanislao de Kostka, ruega por nosotros pecadores,